Un escándalo nacional que debería generar indignación, vergüenza y mucha preocupación en todos los medios nacionales como por todos los políticos, pero que lamentablemente casi pareciese que estuviera pasando a un plano secundario. Y son los casos que se revelaron al interior de una de las universidades más conocidas de Chile, estatal, la Universidad de Chile, de tesis, de documentos aprobados por profesores de esa universidad para alumnos de posgrado y pregrado, en los cuales se justifica la pedofilia. No hay otra manera de decirlo. Y que ha sido ya comenzado a investigar por el Estado, particularmente a través de la Defensoría de la Niñez, que condenó esto y que lleva a la pregunta de algo que tantas veces hemos mencionado en este programa. ¿Qué es lo que se está instalando en los medios estatales de educación y en particular la Universidad de Chile, que ya se ha caracterizado por numerosos escándalos en el pasado de distinta índole? Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que vemos que esto fue condenado en redes sociales con mucha fuerza y que se levantó en gran parte por eso y por la denuncia de Axel Kaiser, aunque la prensa en general lo ha ignorado mucho. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Daniel Barrientos, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Lo que vamos a ver a continuación ha sido denunciado ampliamente por redes sociales y eventualmente llegó al Estado. En su momento, esto lo denunciaron numerosos usuarios de Twitter, para que vean que eso igual tiene impacto en las redes sociales, en lo que ocurre en el día a día, ¿no? Y eventualmente también por Axel Kaiser, que dijo que sectores de izquierda busquen normalizar la pedofilia, no es nada nuevo. Foucault, Simone de Beauvoir y muchos otros la defendían en los 60 y 70. Se trata, dicen, de acabar con la sexonormatividad socialmente construida. Y eventualmente esto escaló, y vamos a ver en qué consisten estos casos para si son exageración o no, a la Defensoría de la Niñez, que salió a declarar que sobre las tesis universitarias que han circulado en redes sociales informamos que rechazamos cualquier hecho, situación y o publicación que insta a normalizar vulneración de derechos de niñas y adolescentes como la pedofilia. Nos encontramos analizando aquella publicación, o sea, una investigación. Pero ¿qué es lo que generó este tipo de reacciones? Tanto de sectores del gobierno de Gabriel Boric, como también de sectores más asociados a la derecha, como Axel Kaiser y distintas figuras en Twitter. Todo esto se da por revelaciones que se lograron gracias a Twitter y después escalaron a la prensa de tesis universitarias de la Universidad de Chile. Universidad del Estado, que ya tiene numerosos casos en el pasado de encapuchados que salen de ahí, radicales de izquierda que salen de ahí, tanto como ex constituyentes como Fernando Atria, y al mismo tiempo con figuras que han saliendo a nivel educativo con esa formación. También numerosos jueces, fiscales, etcétera, que tienen una tendencia más de izquierda radical, salen de la Universidad de Chile. En parte, como hemos advertido en el pasado en este programa, por el adoctrinamiento y la ideología radical colectivista que se enseña ahí, subsidiada con el dinero de todos los trabajadores de este país. Y lo que se filtró fueron dos tesis, pero que no creo que sean son las únicas, hay que investigar más. Una para posgrado y otra para pregrado. Todo hecho bajo profesores que están encargados de, principalmente profesoras en realidad, materias de género, ¿no? Perspectiva de género. Y estos cursos que tanto se habla en la actualidad, estamos viendo las consecuencias. ¿Cuál fue la primera tesis que generó bastante controversia? Una tesis generada para un posgrado en la Universidad de Chile, particularmente en materia de género. Y lo que dice esto y que generó tanta controversia fue para hablar de lo siguiente: a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y temores para amar a quienes aman. Y no se queda solo ahí, sino que se da una serie de declaraciones como, y cito, sujetos forzosamente subalternos, el niño y el pedófilo. Hay que diferenciarlo al pedófilo del pederasta. Pero ¿qué hay del abuso sexual? ¿No es todo pedófilo un abusador? Claramente no lo es. Y se empieza a hacer una apología en la cual se llama la tesis Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, para optar al magíster en estudios de género y cultura de América Latina. Bueno, eso estaba con muchas apologías, en una tesis bastante extensa, a la pedofilia. Mucho. Que como dijo Axel Kaiser, y ahí citamos, no es raro porque hay numerosos autores de lo que son el ala más progresista de lo que es la izquierda, y que esto surgió mucho en los 50, 60 y 70 y se potenció mucho con las revoluciones francesas de mayo del 68, en que su argumento era que para romper con todo lo establecido, el modelo capitalista, etcétera, había que romper también con las llamadas estructuras de familia capitalista.
Porque una familia normal, podríamos decir, de personas que se puedan unir, en este caso podemos argumentar los mayores de edad sean del mismo sexo, de distinto sexo, pero que son una estructura nuclear. ¿Qué significa eso? Un padre, una madre, un padre, padre, madre, madre, pero que al final tienen un hijo, etcétera, y que eso se ve así, y que al mismo tiempo va de la mano con que las relaciones sexuales también, siempre y cuando sean voluntarias entre adultos. Bueno, eso se ve como una estructura capitalista. ¿Y cuál es la lógica que hay detrás? Que hay que romper incluso con eso. Y por lo tanto hay que hacer la liberación de los menores de edad. Que al final es la sexualización que se da lo mismo. Y que se criticó muchos autores como Simone de Beauvoir o Foucault por ese tipo de argumentos. Y cada cierto tiempo intentan hacerlo resurgir y en el primer mundo también en universidades especialmente cercanas al área más progresista se ven este tipo de situaciones. Y es con discursos como este donde primero lo que hacen, y esto ha pasado en otros países, en que empiezan a decir, no, vamos a distinguir entre el pedófilo y el pederasta, porque uno tiene sus deseos, pero está bien que los tenga, solo no los aplica. Y empiezan a hacer esa distinción, que me parece absurda. Y posteriormente, lo que empiezan a argumentar con el paso del tiempo es que está bien que los puedan aplicar esos deseos si es con el consentimiento de los padres del menor. Un absurdo. Eso es pedofilia que se empieza a justificar. Y con justa razón ha generado mucha indignación. Pero no se queda solo en la Universidad de Chile para esta tesis de, y ahí están los nombres publicados por la prensa, Leonardo Alfonso Arce Vidal, guiado por la profesora que aprobó esto, para que vean que se aprobó en la universidad, Olga Grau Duarte. Todo esto informado por la prensa, Bio Bio. Sino que también esto fue para otra tesis. La segunda tesis, y que les voy a dejar todo esto en la descripción del video para que ustedes la quieran leer. Esta segunda es corta, de unas 24 páginas, y uno lo lee. Y no solo es una vergüenza cómo está escrito, cómo está redactado, el lenguaje habla de niñes, les profesores, empieza a usar todo ese lenguaje inclusivo y simultáneamente hace una justificación nuevamente de la pedofilia. Y lo que generó mucha controversia, y esto también lo informó ADN la radio, es la siguiente tesis. El deseo negado del pedagogo, o sea, el profesor, ser pedófilo. Autor, Mauricio Quiroz Muñoz. Profesor guía que lo aprobó, la profesora Marcia Ravelo Medina. Universidad de Chile también, pero en este caso para pregrado. O sea, esta es una persona que estudió para ser profesor de clase de media, de educación media, o sea, en colegios, y tiene ese tipo de pensamiento. Es un absurdo, como dice aquí, para obtener el grado de licenciado en educación media con mención en filosofía y profesor en educación media con mención en filosofía. O sea, un profesor de filosofía para personas que están entre primero y cuarto medio. Para niños. Y tiene ese pensamiento que nuevamente se avala. Ambos casos han generado mucha controversia, lo que ahora se está investigando por la Defensoría de la Niñez y fue claramente criticado con mucha fuerza en medios de comunicación. Y esto es súper indignante. A mí me sorprende que no haya más figuras públicas criticando esto, que esto no sea mayor controversia. Esto debería ser escándalo nacional hablándose todo el día en la prensa. Pero por alguna razón no se habla. Y hay muchos políticos que han guardado bastante silencio. Y aunque efectivamente el gobierno Boric, bajo la Defensoría de la Niñez, está criticando esto, él como figura no ha hablado de esto. La vocera de gobierno tampoco. Y numerosos senadores, diputados en general de todos los sectores también guardan bastante silencio con esta situación. Y es preocupante. Y es por cosas como esta que en este programa hace años hemos advertido del problema en la educación y en particularmente en la Universidad de Chile. Porque muchos pensarán, bueno, es que la educación es a largo plazo, hay la delincuencia más urgente, hay una serie de cosas. Y efectivamente son cosas que afectan ahora en el día a día. Pero todas estas materias educativas, si no se tratan, si no se enfrentan y si no se observa lo que se está educando en las universidades y que eventualmente tiene efectos en colegios, porque ahí ven que uno de los casos de esta tesis aprobada, que dudo que sean las únicas, hay que investigar más el área de humanidades y distintas áreas de la Universidad de Chile y otras universidades, esto se traspasa a los colegios. Una de esas tesis, la segunda, era para alguien que va a ser profesor en colegio para la educación media. Y eso lo va a transmitir a sus alumnos. Y si están haciendo esa apología, uno llega a dudar que irán a hacer además en los colegios. Entonces es preocupante. Y si no se enfrenta, como lo hemos advertido tantas veces, inmediatamente la materia de la educación en Chile, esto va a traer consecuencias muy perversas y nefastas a largo plazo. Y en gran medida, gran parte de la polarización, la violencia y que haya grupos extremistas en la juventud va de la mano que esto ya se ha empezado a aplicar de ideas extremistas a través de las universidades y colegios desde hace años y estamos viendo las consecuencias ahora. Y si no se enfrenta inmediatamente, en una década, en dos, va a ser mucho peor. Pero la Universidad de Chile, como lo hemos mencionado, siempre ha sido el centro de este tipo de materia. Y por eso, yo lo he mencionado sustancialmente y en el pasado lo hemos insistido, de que es una institución que hay que quitarle por completo el financiamiento, idealmente debería cerrarse. Hay que recordar que la Universidad de Chile es una universidad estatal, subsidiada con el dinero de todos los trabajadores de este país y empieza a ser un reproductor de este tipo de situaciones. Es lamentable, es lamentable. Yo lamento
que esto no sea más escandaloso. Debería serlo, está afectando a la juventud. Y lo peor de todo es que no solo que se esté promoviendo eso, no solo eso que ya nos damos cuenta que es lo que se promueve en estos cursos de género universitarios, especialmente en la Universidad de Chile, sino que simultáneamente hemos visto que estas materias de género la intentan meter en el Poder Judicial, en la educación, que aquí vemos las consecuencias, en distintos trabajos, y esas son las ideas que están detrás. Es justo que esto se critique, y afortunadamente no han salido muchos a defender esta situación, pero no sería raro que en el paso de unos años esto sigue proliferando, eventualmente esto se va a normalizar, y hay que criticarlo mucho más, y hay que enfrentar el adoctrinamiento sistemático, que se hace con fondos públicos a través de instituciones estatales para que esto se dé, porque esto solo se está permitiendo, ¿por qué? Porque lo estamos subsidiando. Viven en una burbuja separada de la realidad. Para la mayoría de las personas esto es una brutalidad, pero aquí no lo están enfocando para la mayoría de las personas. Aquí van formando uno a uno, de a poco, a través de instituciones estatales como la Universidad de Chile, personas que piensan así. Y de a poco se van recambiando en los sectores con más ingresos y de élite que van educándose ahí este tipo de ideas. Y ahí van haciendo el cambio. Y por eso se tiene que cortar por completo el monopolio estatal que hay en materia educativa, quebrar la presencia estatal en la educación y quitarle justamente además todos esos subsidios a este tipo de materias, porque esto se está reproduciendo con el dinero de toda la población chilena a través de la Universidad de Chile. Vergonzoso. ¿Y la universidad ha dado alguna declaración sobre esto? Nada. Están guardando silencio a ver si pasa de largo. Vergonzoso. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Hay que enfrentar ya la crisis educativa o toma un rol secundario comparado a otras materias como la delincuencia? Todos esto coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.